tenemos ya conectado al doctor Fausto Maldonado. Él es médico especialista en medicina crítica y terapia intensiva, coordinador de la unidad de cuidados intensivos del Hospital del IES en Riobamba, ex rotante de la unidad de terapia intensiva del Hospital Fernández de Buenos Aires. Es docente de medicina interna de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo y tiene un diploma superior en investigación científica. Bienvenido, doctor Maldonado. En este momento, ¿sí nos escucha? Sí, buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. En este momento puede proceder ya a compartir su pantalla. Muy bien. ¿Sí se ve? Sí, Sí, sí se ve bien. Y se escucha bien también. listo. Bueno, pues muy buenas noches con todos. Primero quisiera agradecer a la organización por este tan pulcro evento. Em, siempre, lo digo en cada una de las presentaciones que nos toca dar, hay que priorizar la educación como el medio para lograr mejorar la situación de salud de nuestra población, para poder servir adecuadamente a nuestros pacientes. Es nuestra obligación como médicos el mantenernos actualizados. Así que siempre felicitaciones por la iniciativa y por haber conseguido la conjunción de profesionales de tan alto nivel, que es un honor para mí estar en este grupo. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. El tema que nos atañe, pues, eh, es sobre el rol del ultrasonido. El ultrasonido que en la era actual se ha convertido en una de las herramientas más grandes que tenemos en las unidades hospitalarias, en las áreas de emergencia, en las áreas de cuidados críticos. Y ha ido expandiendo sus funciones, y ahora se está considerando también para el monitoreo del paciente en ventilación mecánica. Entonces, para empezar a hablar de ecografía por alguien que no es ecografista, por alguien que no es imagenólogo, pues tenemos que entender lo que significa el concepto POCUS, el concepto de la ecografía en el punto de atención, el concepto del Point of Care Ultrasound, que significa la integración de un paso más en el examen físico. Conocemos por semiología, pues todo lo que hemos aprendido en las facultades de medicina, inspección, palpación, percusión, auscultación. Pero ahora, uniéndonos a la tecnología y a la actualidad, pues tenemos la oportunidad, además de hacer este examen físico, porque nada jamás va a superar o a reemplazar al monitoreo clínico y a la destreza de la historia clínica. Nada la va a reemplazar, pero podemos añadirle un paso más, que va a ser la insonación. Significa que aparte de poder realizar todo lo que la semiología nos enseña, podemos utilizar un ecógrafo que ahora es mucho más asequible en todas las unidades hospitalarias. Hace 20 años era una locura pensar que vamos a tener ecógrafos en cada una de las unidades de emergencia y terapia intensiva. Ahora estamos viendo ecos con transductores transesofágicos en los quirófanos y en las unidades de cuidados intensivos. Entonces es añadir una herramienta más. Así, el concepto de POCUS es responder una pregunta mediante la ultrasonografía que se conjuga con todo lo demás que nosotros hagamos en la parte clínica. Entonces, no significa que si yo veo una cava colapsada, tengo que pasarle volumen al paciente. No significa que si tengo un patrón ecográfico de respuesta positiva al volumen, tengo que pasarle volumen al paciente. No, tengo que conjuntar esto con todos los datos clínicos y con las necesidades de nuestro paciente. Así, la idea del POCUS multisistémico es la ecografía de pies a cabeza. Significa que luego de realizar el examen físico normal, podemos hacer ecografía por sistemas. Así podemos utilizar el Doppler transcraniano
para evaluar de alguna manera la perfusión cerebral, estimar la presión intracraniana mediante el diámetro de la vaina del nervio óptico, utilizar la ultrasonografía en las vías respiratorias para guiar procedimientos como la traqueostomía percutánea o para buscar la manera de encontrar el tubo endotraqueal mal posicionado con intubación selectiva o con intubación esofágica. En pulmones, que es lo que vamos a hablar hoy día muchísimo, de disfunción neumotórax, derrame pleural, los diferentes síndromes ecográficos que tenemos en la ultrasonografía pulmonar y en lo cardiovascular, que es uno de los ítems, de los temas en el POCUS multisistémico que ha ido evolucionando mucho más en los últimos años. Podemos hacer función sistólica y diastólica, podemos hacer valoración de respuesta a líquidos, taponamiento, etcétera. Y además, ecografía abdominal, accesos vasculares. Todos los accesos vasculares deberían hacerse con la seguridad de la ecografía. Entonces, la idea del POCUS además es que no compite con las ramas de la imagenología ni con otras especialidades médicas. Yo soy intensivista y hago mucha ecografía, pero no significa que no necesito el informe del ecocardiografista cuando tengo un paciente complejo. Pero tampoco significa que le voy a traer al hospital a las 3 de la mañana que me reporte un ecocardiograma cuando yo puedo hacer las imágenes y responder una pregunta específica. No competimos con el imagenólogo. Yo no voy a realizar el informe de una ecografía abdominal. No, eso está para la especialidad que le toca. Esto no es solamente una extensión más del examen físico. Y es una herramienta más en el proceso diagnóstico. No significa que es la panacea ni que tampoco con la ecografía yo voy a poder hacer absolutamente todo. No, nada de nada reemplaza a la clínica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hablar de generalidades y de la física del ultrasonido es algo bastante complejo y largo, pero pues hablamos de que lo que realizan los equipos, el equipo de ultrasonido, es mediante un sistema piezoeléctrico producir sonidos a alta frecuencia, mucho más arriba de la frecuencia que puede alcanzar el oído humano, entre 20 Hz y 20 kHz. Hablamos de que un ecógrafo puede insonar entre 2 MHz y 15 MHz los ecógrafos de alta frecuencia, los ecógrafos lineales, y los ecógrafos de baja frecuencia, los de convexos o los ecógrafos de cardio. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Y según la diferencia de amplitud que vaya a darnos el ecógrafo y el transductor, pues vamos a tener una mayor amplitud del retorno de los ecos y un mayor o menor brillo. Con esto, las imágenes que vamos a observar en la ecografía pueden ser hiperecogénicas, que son más grises, más blancas, pues, perdón, en la escala de grises, y las imágenes hipoecogénicas o anecoicas, que van a ser las que se correspondan con el líquido anecoico, hipoecoico un poco más oscuro en la escala de grises, hiperecoico un poco más claro, e isoecoico que más o menos es el mismo color que el paradigma de lo ecoico en ecografía, que es el ultrasonido del hígado hepático. Así, aquí con una imagen podemos ver que las estructuras que veremos hiperecogénicas van a ser el hueso, el aire, el músculo en la transición hígado, riñón, grasa, sangre, líquido. Aquí en esta imagen de una ecografía abdominal podemos ver la vesícula, como tiene contenido líquido igual que los vasos sanguíneos, van a tener una estructura y un contenido anecoico, y el hígado más o menos es isoecoico, y podemos ver en una imagen la escala de grises que nos puede dar la ecografía bidimensional. Ahora, para iniciar esto tenemos que ver qué equipo es con el que podemos contar. Si hablamos de ecografía pulmonar, pues el doctor Lichtenstein en sus charlas, en sus conferencias que vemos mucho, él dice que sigue utilizando el mismo equipo desde 1991. Significa que la tecnología nos ayuda mucho, pero el ecógrafo que tengamos nos puede servir para un sinfín de informaciones. Incluso en la ecografía pulmonar necesitamos ecógrafos más bien con prestaciones limitadas, porque los ecógrafos actuales vienen con muchos filtros para artefactos, y lo que queremos ver en ecografía pulmonar son los artefactos. Así hemos ido evolucionando desde los viejos equipos grandes en los que son hechos para consultorio, para cuando el paciente puede acceder al consultorio y hacerse una ecografía, hasta los equipos portátiles, como el ejemplo de acá, a manera de una laptop que uno la puede llevar de paciente en paciente en las camas de UCI o en las camas de emergencia, hospitalización.
Y actualmente, pues, la tecnología nos está brindando la oportunidad de contar con equipos ultraportátiles que se pueden llevar en el bolsillo, se pueden conectar con los dispositivos, teléfonos celulares, tablets, etcétera, con muy buena calidad de imagen, pocas prestaciones, pero la tecnología va a hacer que con el tiempo vamos a poder llevar un ecógrafo de alta gama en el bolsillo en los próximos años. Estamos hablando de ultrasonografía pulmonar al hablar del seguimiento del paciente en ventilación mecánica mediante ecografía. Entonces hay que entender unos conceptos básicos y principios que nos van a servir para poder interpretar bien todo lo que estamos hablando. Entonces, en primer lugar, debido a la gran impedancia acústica que existe entre la diferencia con el tejido blando y el aire que se encuentra por debajo de las pleuras cuando insonamos el tórax, esta gran impedancia acústica va a hacer que por debajo de la pleura no se vea nada. Incluso en la era del inicio de la ultrasonografía pulmonar, se decía que era imposible ver el pulmón, que la ecografía pulmonar era una falacia que no existe, que no se puede, por algo, un concepto básico de la física del sonido, que dice que el aire atenúa la energía del ecógrafo y por ende no regresa ninguna información hacia el ecógrafo, entonces no vemos ninguna imagen. Y en eso tienen razón. Incluso el libro de Harrison, en una de las partes, dice que ecografía pulmonar no se puede realizar en versiones anteriores. Entonces, si no vemos si el pulmón normal no se ve, significa que si ponemos el transductor en el tórax y vemos algo, significa que el pulmón no está normal. Y desde ahí parte más o menos la idea de hacer ecografía torácica. Entonces, no vamos a ver jamás el pulmón, eso hay que entenderlo, excepto que el pulmón se encuentre hepatizado, que tengamos una gran masa. Lo que podemos ver son los artefactos dinámicos que se producen derivados de la pleura cuando el pulmón se encuentra con alguna alteración. Y eso es lo que vamos a ver, y de eso se trata la ultrasonografía pulmonar. Entonces, entender esto significa que para pensar en ecografía pulmonar, en primer lugar tenemos que pensar el transductor que vamos a utilizar. Para ecografía pulmonar podemos utilizar tanto los transductores de alta frecuencia, los transductores lineales, como los transductores de baja frecuencia, pero nosotros recomendamos los transductores de baja frecuencia. Puede ser que para medicina crítica el transductor universal será el de cardio, que me puede servir tanto para mirar el corazón y hacer mediciones, cuanto para mirar estructuras profundas como en el abdomen o en el tórax. Necesito al menos 10 centímetros de profundidad para establecer adecuadamente el patrón de ecografía pulmonar que estamos haciendo, así que consideramos cualquiera de los transductores posibles, pero recomendamos los transductores de baja frecuencia. Aquí podemos ver una imagen de un video con un transductor convexo de ecografía pulmonar. En segundo lugar, tenemos que mirar la profundidad a la que vamos a insonar. Es indispensable poner al menos 10 centímetros de profundidad, puesto que el concepto de líneas B en el síndrome intersticial significa líneas que salen de la pleura y que alcanzan al menos 10 centímetros dentro del parénquima pulmonar. Lo siguiente es poner adecuadamente la ganancia para la escala de grises para poder mirar bien los artefactos que salen de la pleura. Y en último lugar, y muy importante, y esto es una de las consideraciones por las que en ecografía pulmonar utilizamos principalmente ecógrafos de hace tiempo, puedo utilizar el ecógrafo que estaba botado en la emergencia hace muchos años, y me sirve mucho para hacer ecografía pulmonar porque tienen menos filtros. Los ecógrafos actuales, los que no traen ya software o un preseteo de pulmón, porque ahora la mayoría de ecógrafos ya traen un preseteo de pulmón, que incluso tienen la capacidad de contar el número de líneas B, etcétera. Si no lo tienen, siempre tienen un filtro. El filtro más importante que hay que desactivar cuando hacemos ecografía pulmonar es el filtro del armónico. Entonces aquí podemos ver un video en donde vemos cómo está la imagen cuando la armónica está encendida. Entonces, al apagar la imagen de la armónica, podemos mirar que el patrón B que veíamos previamente es mucho menor al patrón B real que tiene el paciente, porque el ecógrafo va a filtrar estos artefactos y lo que queremos nosotros ver son los artefactos. Así que hay que desactivar todos los filtros que tenga el ecógrafo. Aquí está este botoncito que dice THI, es el filtro de la armónica, el que tenemos que desactivar cuando realicemos ecografía pulmonar. Entonces, hay muchos artefactos en la ecografía, imagen en espejo, etcétera, sombra acústica posterior, muchas cosas.
Pero al hablar de ecografía pulmonar, los que nos interesan son dos artefactos. El primer artefacto es el de reverberación. El artefacto de reverberación significa cuando insonamos el tórax y por debajo de una imagen hiperecogénica, como es la línea pleural, vamos a tener la repetición continua y equidistante de líneas paralelas llamadas líneas A. Estas líneas A corresponden al patrón A de la ecografía pulmonar. Esto significa que si encontramos un patrón A por debajo de la pleura, lo que estamos viendo es aire, porque no vemos nada más que el patrón A. O sea, es un pulmón normal, un pulmón aireado. Además, la ecografía pulmonar normal se acompaña de la otra cosa, de lo limitado que podemos ver, que es el deslizamiento pleural. Pero si por debajo de la línea pleural y debajo del deslizamiento pleural encontramos líquido, empiezan a producirse el patrón de cola de cometa o el artefacto de cola de cometa, que es el que va a configurar el patrón de tipo B, que significa el patrón intersticial. Ver esto significa un pulmón húmedo, ver que hay un aumento del agua extrapulmonar. Ver esto significa que hay aire, que por debajo de la pleura está el pulmón aireado. Entonces, partiendo de este principio muy sencillo, entonces podemos mirar un pulmón y decir si el pulmón o la región del pulmón que estamos insonando está aireada o no está aireada. Como son las líneas A, son paralelas a la línea pleural y equidistantes, y muy importante la diferenciación de las líneas B. Las líneas B salen de la pleura y tienen que borrar las líneas A, como podemos ver aquí. Estas líneas ya no se ven, nacen de la pleura y se mueven con el long sliding, con el deslizamiento pleural, y alcanzan al menos 10 centímetros. Dentro de el diagnóstico diferencial del patrón B, podemos encontrar, como ya hablamos, no vemos el pulmón, sino vemos artefactos, podemos encontrar esto de aquí, que son las líneas E. Estas líneas nacen de la pleura igualmente, salen hacia abajo, pero como podemos ver acá, no borran las líneas A, entonces esto es normal. Sí, el diagnóstico diferencial entre el patrón B, el patrón intersticial, y este patrón que es normal, es otro tipo de artefacto. Entonces, podemos insonar el pulmón mediante dos maneras: el modo B o bidimensional, en el cual el ecógrafo con todo su sistema piezoeléctrico envía el ultrasonido y sirve como un receptor también de todo lo que los ecos chocan contra las estructuras y regresan hacia el ecógrafo. Entonces, de esta manera podemos ver las dos imágenes siguientes. Y esto lo pongo acá, puesto que son los dos paradigmas que tenemos ahora en el rastreo pulmonar. En esta imagen de aquí, lo que estamos haciendo es colocando el transductor paralelo a las líneas pleurales, mirando toda la línea pleural en la zona que estamos insonando. Esto es propuesto por el doctor Volpicelli, italiano, maestro y pionero de la ecografía pulmonar. Y esta de acá es la manera en la que el protocolo Blue, el doctor Lichtenstein, indica o sugiere la manera de insonar el pulmón. Este es mucho más fácil, necesitamos un poquito más de entrenamiento. Ventajas de insonar en plano longitudinal, que vemos mucho más la pleura. Ventajas de esto es que es mucho más sencillo y reproducible. Pero a la final vemos lo mismo: la línea pleural, el deslizamiento pleural, y bueno, en estos casos que son patológicos, vemos el patrón B, las líneas B que salen desde la línea pleural. Esto al insonar el pulmón en modo bidimensional. Pero también podemos mirar el pulmón en modo M. ¿Cuál es el modo M? Para quienes no conozcan algo sobre ecografía, significa que un solo sector del sistema piezoeléctrico del transductor envía las señales ecográficas y a la imagen bidimensional le cortamos como con un cuchillo. Entonces podemos observar que esta zona de aquí representa esta zona de acá en el movimiento y en el tiempo. Entonces, podemos ver el patrón normal en modo M va a ser una zona hiperecogénica que corresponde a la pleura, y por debajo este patrón arenoso, se llama el signo de la playa, la arena y el mar, que se corresponde al movimiento pleural. Siempre que veamos este patrón arenoso en la
en la ecografía pulmonar en modo M, significa que existe deslizamiento pleural. Esto, por ejemplo, descarta el neumotórax, porque el neumotórax se va a producir cuando en el neumotórax se separan las dos hojas de la pleura visceral y parietal por la presencia de aire, entonces esto ya no vamos a mirar. Entonces todo lo que vemos arriba, vamos a ver abajo, se llama código de barras y es diagnóstico para neumotórax. Entonces este es el patrón normal de ecografía pulmonar, tanto en modo M y en modo B. Ahora, existen muchas maneras que se han descrito o técnicas para insonar el tórax, refiriéndonos tanto a lo que hablamos hace un momento en cuanto a la colocación y al ángulo del transductor oblicuo, longitudinal, transversal, como en las zonas a insonar. A la final buscamos el mismo objetivo. Tratamos de insonar la mayor parte del pulmón. Esta es una propuesta por Volpicelli en la que él insona, divide al tórax en dos partes, una parte lateral y central, y vamos bajando el transductor desde la parte superior hasta la parte inferior, insonando la mayor cantidad de pulmón posible. Y igualmente en la parte lateral, parte anterior, lateral, y en la parte posterior, en donde vamos a ir bajando con el transductor en el espacio junto a la escápula, y cuando lleguemos al final de la escápula, ponemos el transductor en posición oblicua y vamos bajando progresivamente para mirar la base del pulmón. A la final lo que buscamos es tratar de insonar la mayor parte posible, pero eso sí es muy importante que en los centros donde nosotros estemos ejerciendo y trabajando, tengamos protocolizado cuál va a ser la manera en la que insonamos el pulmón, porque tiene que ser reproducible. Yo hago la ecografía hoy y la persona que esté de guardia mañana puede hacer la ecografía y decirme, yo vi un patrón B en el punto PLAPS o en el punto Blue Point superior o en el punto superior y mañana ya no la tiene, por ejemplo, para el seguimiento. Entonces, tenemos que protocolizar cualquiera de los métodos, pero tenemos que estandarizarlo para que pueda ser reproducible, que es una de las ventajas que debe tener la ecografía. Esta pues era la recomendación de Volpicelli, que la sacamos ahora para COVID. Y este es por ahí, de los primeros artículos y de lo primero que se ha escrito sobre ecografía pulmonar, del doctor Lichtenstein, que es el padre, el pionero de la ecografía pulmonar. Él propone los siguientes puntos para la ecografía pulmonar, que se llaman Blue Points. Blue Point solamente 4 puntos hacia adelante, Blue Point anterior e inferior, y posterior igualmente superior e inferior. Entonces, ¿cuáles son los lugares, cómo se realiza para poder hacer esta técnica? Entonces, al paciente se le coloca las dos manos en el pecho y en la unión del tercer dedo con la parte del metacarpo con el tercer dedo, junto con la mitad de la zona del metacarpo de la segunda mano, va a corresponder al Blue Point superior y al Blue Point inferior. Y en la parte posterior, a la mitad de la escápula y en la parte inferior de la escápula. ¿De qué nos sirve esto? A la final insonamos igualmente el pulmón, como en cualquiera de las otras técnicas. Hay técnicas de 6 zonas, hay técnicas de 12 zonas. A la final lo que buscamos es poder mirar la mayor cantidad posible de pulmón. Pero sobre todo hay que protocolizarlo. Si usamos en nuestro centro, usamos el protocolo Blue y punto. Así, según las zonas en las que vamos a ir insonando, podemos encontrar 4 síndromes, que es lo que nos va a dar la ecografía. Y estos síndromes van a ir en conjunción con este coeficiente de aire líquido. ¿Qué significa esto? Que en el un extremo vamos a ver un pulmón que tiene absolutamente solamente aire y nada más, o sea, el pulmón del neumotórax, y que en el camino vamos a poder encontrar pulmón normal, un síndrome intersticial, la consolidación o el derrame pleural, según cuánto de aire y cuánto de líquido vamos a tener. El pulmón normal es más aire que líquido, obviamente, y el derrame pleural pues es 0 de aire y solamente líquido. En el síndrome intersticial vamos a poder ver, en primer lugar, tienen que ser más de 3 líneas B. Si tenemos menos de 3 líneas B que salen de la pleura, entonces eso probablemente es normal. Las líneas tienen que ser perpendiculares, se mueven hasta el final de la pantalla y
Eso sí, a mayor cantidad de líneas B, hay mayor compromiso intersticial. Eso significa que podemos ir mirando la aireación del paciente. Este paciente está mucho menos aireado que este paciente de acá. Hasta lo último, que es tanto la consolidación como el derrame pleural. Así las líneas B se pueden clasificar en líneas B7 según haya 7 milímetros de separación entre la una y la otra, o líneas B3 en que hay 3 milímetros de una y otra, o sea, hay menos líneas B, hay más líneas B hasta el punto de las líneas B coalescentes, que significa que las líneas B ya no se pueden contar, es un patrón completamente blanco, este paciente tiene una severa alteración de la aireación. Y así es como el pulmón va perdiendo aire en función del tiempo, desde un patrón normal, el patrón del neumotórax, el patrón normal, el patrón de una línea B, dos líneas B, B7, B3, B coalescentes, consolidación y cero de aire. Y la ecografía pulmonar está validada frente a tanto la tomografía como a los rayos X. Entonces, en un paciente que no tenga líneas B, el pulmón está aireado. En un paciente con un patrón intersticial, el pulmón va a tener una alteración en su aireación. Y en el patrón alveolar vamos a ver, además de líneas B, consolidados con broncograma aérea, y en el patrón tisular ecográfico es cuando podemos mirar, ahí sí podemos mirar el pulmón, porque el pulmón ya no está ocupado por aire, sino está ocupado por una masa hepatizada, y podemos ver incluso estos puntitos que se corresponden con un broncograma aéreo, y de esta manera incluso diferenciar entre neumonías y atelectasias. Y la ecografía también está validada con los hallazgos en tomografía. Aquí un patrón normal, una sola línea B normal, un patrón intersticial y un patrón con líneas B coalescentes. Probablemente este es un patrón intersticial de fibrosis y este es un patrón intersticial por edema de pulmón. Ya vamos a mirar esto. Así se ha validado la ecografía frente a la tomografía como gold estándar con excelente sensibilidad y especificidad para cada uno de de estos síndromes, pero obviamente con una muy gran mejora, pues, o una gran ventaja de la ecografía, que no utilizamos radiación y que es un método reproducible. Yo no puedo hacerle una placa al paciente, subirle la PIB y hacerle otra placa para ver cómo está. Es complejo. En cambio, con la ecografía sí. Tengo el ecógrafo al lado, hago una maniobra y reviso nuevamente el pulmón. Entonces, la ecografía pulmonar se puede utilizar como diagnóstico para los diferentes síndromes. Entonces, acá tenemos el neumotórax, en donde, ¿qué observamos? Es un transductor lineal, tenemos el espacio de Merlin, que se llama esto, las líneas pleurales, y podemos observar que no existe el deslizamiento pleural normal. Eso significa que las pleuras están separadas por algo, están separadas por aire. Y cuando corremos del modo B, podemos observar esto que se llama el patrón de código de barras, que significa, es indicativo de neumotórax. Y con 99% de especificidad, el punto pulmonar, que es el lugar en el que tenemos el neumotórax y entra el pulmón que está colapsado por el aire y se choca con este lugar. Esto hay que buscar. Entonces, en el algoritmo de neumotórax vemos ausencia del deslizamiento pleural, patrón en código de barras en el modo M, y luego hay que ir bajando progresivamente hasta encontrar el punto pulmonar, que es esta imagen que tenemos acá. Podemos ver patrón A y el pulmón entrando. Esto es prácticamente patognomónico de neumotórax. Síndrome intersticial, el que hablamos hace un momento, líneas B que salen desde la pleura y se van hasta el final de la pantalla. Esto indica que por debajo de la pleura lo que tenemos es aire y no es, es líquido y no es aire. Y la consolidación, esto generalmente lo vemos en las zonas de aposición, en las bases pulmonares, en donde podemos observar el pulmón hepatizado. Si lo vemos, esto tiene la densidad ecográfica del hígado, de un órgano sólido, pero además podemos ver acá el broncograma aerodinámico, que es el aire que está circulando dentro de los bronquios en un pulmón hepatizado. Esto es indicativo de consolidación, principalmente por neumonía frente a lo que vemos acá, y el derrame pleural.
La ecografía tiene sensibilidad para cantidad de líquido de entre 20 y 50 ml. Es mucho más, tiene mucha más sensibilidad que la radiografía de tórax para el diagnóstico de derrame pleural. Y aquí podemos ver, este es el signo de la medusa, el pulmón nadando, pues por decir de alguna manera, en el líquido pleural. Y estas zonas de aquí hepatizadas y con broncograma aéreo, pero este broncograma aéreo es distinto, este de acá, este no se mueve, esto es por la atelectasia pasiva, por la compresión del derrame pleural. Entonces, si sabemos y conocemos cada uno de los síndromes que podemos obtener mediante la ecografía pulmonar, entonces podemos utilizarla como monitoreo. O sea, yo tengo un paciente que tenía este patrón el día de ayer y hoy tiene este patrón, entonces está haciendo una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces, ya entrando directamente en el tema, para hablar del monitoreo en la ventilación mecánica, no existen varios protocolos para cada uno de los temas que lo vamos a ver ahora, pero es en fin, una conjunción de los conceptos básicos de ecografía pulmonar y sobre todo del concepto POCUS. Entonces, yo hago ecografía porque quiero responder una pregunta. Por ejemplo, hago ecografía en la vía aérea para ver si tengo algún signo de que el tubo se encuentra en el esófago. O hago ecografía pulmonar para ver si el tubo está selectivo hacia el lado derecho en la intubación. O hago ecografía pulmonar para determinar si el paciente está reclutado o está perdiendo reclutamiento. Y es complementaria a la valoración clínica y dinámica pulmonar. No creo que haya nadie que pueda coger el ecógrafo y con estos titular la PIP sin mirar el driving pressure, la presión plató, etcétera, y todos los conceptos de protección pulmonar que debemos mantener. Pero podemos utilizar junto con programar adecuadamente el ventilador, la ecografía para mirar directamente qué está sucediendo cuando yo realizo alguna de estas cosas. Pongo al paciente el prono y miro nuevamente el pulmón. Si mejoró la aireación es porque está funcionando. Luego, ¿requiere entrenamiento? Sí requiere entrenamiento, porque ahora pues, es una moda la ecografía pulmonar. Encontramos colegas que están haciéndola en consultorio, están diagnosticando COVID con esto, están haciendo seguimiento de COVID con ecografía pulmonar, pero hay que acreditarse y hay que formarse bien. En una de las últimas conferencias con Azaruk que dio el doctor Lichtenstein, dijo una frase que se nos pegó a todos, pues long ultrasound is easy but not too easy. Es fácil, pero no demasiado fácil. Hay que saber lo que miramos y sobre todo hay que conocer las limitaciones que tiene el método, las limitaciones que tiene la ecografía pulmonar. Recordar que todo viene de la pleura, de los artefactos pleurales y que no vamos a ver el pulmón directamente. Entonces, saberlo interpretar y saber sus limitaciones. Entonces, vamos a centrar lo último de la charla en lo que se refiere a para qué nos sirve la ecografía pulmonar en el paciente ventilado. Nos va a servir desde el inicio en la intubación endotraqueal, nos va a servir para la monitorización de la aireación y probablemente la titulación de la PIP para ver cómo está la respuesta que tiene el paciente a cada una de las maniobras que vamos haciendo, como por ejemplo el prono, y para determinar el weaning, la desconexión del ventilador. En intubación endotraqueal, ecografía de vía aérea es una de las partes más complejas de la pirámide de aprendizaje de ecografía. En cuanto a la intubación endotraqueal, hay varias formas de monitorizar o de guiar o de mirar lo que está sucediendo luego de intubar a un paciente. Entonces, este artículo es el protocolo TRUE, es el protocolo de monitoreo de la intubación endotraqueal mediante ultrasonografía. ¿De qué se trata? De colocar el transducto lineal, porque estamos viendo estructuras de corta distancia sobre la escotadura del esternón y mirar la vía aérea. La vía aérea no se ve, vemos solamente la interfaz entre el tejido blando y el aire que se encuentra por debajo. No vamos a ver el tubo endotraqueal, sería buenísimo. No lo podemos ver. Hay protocolos en los que le inflamos el tubo endotraqueal con líquido para poderlo mirar. Pues bueno, un poco más complejo. La idea del POCUS es que sea reproducible, rápido y sin mucha tecnología, mediciones ni demás. Alguna respuesta binaria, sí o no. Entonces, ¿de qué se trata este estudio y este protocolo que se validó? Vamos a identificar la tráquea después de la intubación y el paciente está intubado, le colocamos el transductor y miramos cómo se encuentran los artefactos que se producen por la aireación. Entonces, es normal que veamos este artefacto en cola de cometa que sale desde la tráquea que está dado por el tubo endotraqueal y el aire que está pasando. Si llegamos a ver un doble
este doble artificio o artefacto, significa que esta es la vía aérea y este es el esófago que se encuentra intubado. Eso es todo lo que vio este trabajo, porque la idea es que sea rápido, pues no podemos demorarnos 10 minutos en saber si el paciente está intubado o tenemos una intubación esofágica. Y esto se validó con la capnografía. Lo que obtuvimos es que la precisión global de este protocolo fue del 98.2%, la sensibilidad y el valor predictivo positivo y la especificidad fue sobre el 95% con un valor kappa de 0.93. O sea, quienes se entrenaron para esto y realizaron esto tuvieron una excelente correlación frente a la capnografía. Entonces se realizaba la ecografía, se conectaba el capnógrafo y veíamos si había relación entre los que observaron la intubación esofágica con la capnografía, que es el gol estándar para determinar la posición del tubo o la intubación adecuada. Esto es lo más sencillo porque tiene que ser rápido, pero también hay signos que podemos mirar en la ecografía de la vía aérea que nos puede indicar la intubación esofágica. Primero, el esófago no se ve solamente como una zona hipocogénica que se encuentra colapsada, pero si llegamos a intubar el esófago por lo que sea, pues vamos a poder ver una zona con múltiples capas en la parte posterolateral de la vía aérea. Entonces nos puede indicar, pero esto es un poco más difícil porque la imagen es difícil de conseguir en el entorno del que estamos pensando, que es un paciente desaturando, que está intubado el esófago, entonces no podemos perder el tiempo. Y luego, en la herramienta del monitoreo en la intubación endotraqueal, eso sí, la ecografía pulmonar, que se puede hacer en 20 segundos. Entonces, luego de intubar al paciente, ponemos el transductor en ambos campos pulmonares y tenemos que observar el deslizamiento pleural. Si no hay deslizamiento pleural, significa que el pulmón no se está, pues significa que el paciente no está intubado. Y podemos ver además lo que es esta imagen en modo B, donde podemos ver la pleura y estos signos que son los correspondientes al pulso pulmonar. Es la transmisión del pulso de los latidos cardíacos hacia el tórax cuando no existe deslizamiento pleural, pero tampoco existe neumotórax. Entonces, si ponemos el tubo, miramos la tráquea y enseguida miramos el pulmón. Si tenemos deslizamiento pleural, el paciente está intubado adecuadamente. Existe bastante escrito sobre este tema. Es fácil, muy rápido. Uno pone el transductor y mira solamente si se mueven o no las pleuras. Repito e insisto nuevamente con el coeficiente de aireación IP porque de esto es de lo que más depende el monitoreo del paciente en ventilación mecánica. Ir mirando cómo va su coeficiente de aireación en función del tiempo y en función de lo que vayamos haciendo. Repito, pues si le pongo PIB al paciente, espero que su síndrome intersticial y su número de líneas B al menos disminuya. Y así, esta monitorización se puede hacer de manera continua, todos los días. Parte de la visita en el paciente ventilado tiene que ser ponerle el ecógrafo en el pulmón. Si tengo reportado que tenía un luz score de 27 ayer y ahora tengo 20, es porque el paciente está yendo bien, sin necesidad de hacerle radiografía de tórax. Este es un artículo fantástico por Volpicelli y su equipo que salió hace poco. Es una revisión. Cómo ellos recomiendan la monitorización de la aireación en el pulmón en el paciente ventilado mediante un sistema de 6 zonas para insonar en cada uno de los puntos torácicos y según si el paciente tiene un patrón A es 0 puntos, si el paciente tiene múltiples líneas B es 1 punto, si el paciente tiene un patrón de B coalescente, o sea, muchas líneas B, tiene 2 porque es una pérdida mayor de la aireación, y si el paciente está consolidado, el paciente tiene una pérdida completa de la aireación. Entonces vamos insonando cada uno de los puntos y vamos dándole, cada una de las zonas y vamos dándole un punto por, según el grado de ecografía pulmonar que miremos. Así podríamos tener lo peor que sería 32 puntos, sería un paciente con el 100% de pulmón sin aireación. Lo hemos visto en COVID, ¿no? Entonces, esto nos sirve para seguimiento, porque si hoy día tengo 20 de luz score y mañana tengo 10, pues el paciente va bien. Monitoreo diario. Ahora, hablamos mucho de las líneas B y hay otra manera en el monitoreo en el que podríamos diferenciar entre el patrón intersticial mediante las líneas B,
¿Qué significa que existe un patrón B? ¿Qué significa que existan líneas B? Significa que en el intersticio existe algo, pero ese algo puede ser edema pulmonar, sobrecarga, edema pulmonar cardiogénico, puede ser el edema pulmonar no cardiogénico, que es el síndrome de estrés respiratorio del adulto por acumulación de sustancias inflamatorias, o puede ser un patrón B intersticial por intersticiopatías, fibrosis pulmonar, etcétera. ¿Cómo podemos diferenciar entre las dos causas más importantes síndrome intersticial, o sea, el síndrome intersticial por edema pulmonar cardiogénico y el distrés respiratorio? Entonces, lo más importante es que, bueno, los dos van a ser agudos, pues todo el tiempo van a tener líneas B, pero en el edema pulmonar cardiogénico, la línea pleural va a estar siempre lisa y rectita. En cambio, en el edema pulmonar por distrés, pues vamos a tener la pleura con irregularidades producidas por las consolidaciones subpleurales o por el líquido inflamatorio que se produce en el espacio subpleural, sobre todo ahora en COVID, que es muy común las consolidaciones subpleurales. En el edema pulmonar, pues el non-sliding es mucho mayor. O sea, en el edema pulmonar, las líneas B bailan fuertemente, mientras que en el distrés, cuando es un pulmón bastante duro, con la compliance mal, etcétera, el, 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 el deslizamiento pleural es mucho menor. Hay consolidaciones en el distrés, no hay consolidaciones en el edema pulmonar, y así, entonces tenemos la diferencia entre una línea, un patrón B intersticial dado por edema hemodinámico, por edema cardiogénico, o un patrón B en el paciente con neumonía o con distrés. Ambos, ¿qué tienen? Tienen deslizamiento pleural, pero aquí podemos ver la línea pleural mucho más lisa, acá podemos ver la línea pleural entrecortada, y lo más importante, el movimiento pleural, el movimiento de las líneas B, que es mucho mayor en el patrón B por shock cardiogénico. Entonces nos puede pasar que en el monitoreo diario de un paciente yo lo tengo así, y ese es pulmón dañado muy mal por el COVID, por ejemplo, pero al día siguiente estas líneas B empiezan a bailar. Eso significa que sobre el patrón intersticial dado por el distrés estamos con un aumento del agua extrapulmonar. Luego, otra de las cosas en las que se ha intentado y se está intentando utilizar la ecografía es para el uso de la PIP. La PIP es la piedra angular en el tratamiento del distrés. Pues se ha hablado tanto de la PIP, existen muchas maneras que se están probando de realizar la titulación adecuada de la PIP. Lo más importante y lo que todos los expertos recomiendan y todos los consensos recomiendan es que ya no existe un valor de PIP que se le puede poner a cualquier paciente según, por ejemplo, tablas de oxigenación, etcétera, sino hay que adecuar la PIP óptima para el paciente en el estado en el que se encuentra. El paciente en supino va a necesitar una PIP, probablemente el paciente en prono necesite otra PIP. Entonces, la PIP óptima se puede encontrar bajo 3 parámetros. En primer lugar, mecánica ventilatoria, donde se puede utilizar una tabla de PIP compliance. Le ponemos PIP, si mejora la compliance, pues porque es respondedor y le va bien. O por balón esofágico, que tienen algunos ventiladores, pero no todos, no tenemos acceso todos a esta tecnología. Por oxigenación, tabla de PIP-FI o la de LADSNet, por capnografía volumétrica, etcétera. Pero la tercera forma por la que podemos titular la PIP, reclutamiento, etcétera, es mediante imágenes. Entonces, puede ser por tomografía axial computarizada, muy difícil, pues, trasladar al paciente todos los días al tomógrafo. Hay protocolos en los que en el tomógrafo al paciente se le aumenta la PIP, se hace una imagen antes y después y vemos cuánto de aireación ha ganado y se determina si el paciente responde o no responde. Tomografía por impedancia, pues que sería, es una tecnología a la que tampoco tenemos todos acceso, y el ultrasonido, porque insistimos que las imágenes por tomografía se corresponden a las imágenes por ultrasonido. Entonces, todo lo que, en teoría, todo lo que podamos medir mediante la tomografía se podría medir de alguna manera mediante el ultrasonido. Así, este trabajo por Bogemad nos habla de cómo monitorizar el pulmón en los pacientes ventilados, y aquí hay una clara utilidad del mismo. Este es un paciente con PIP de 0, y este de acá es un paciente con PIP de 14. Entonces podemos ver como aquí tenemos un patrón con líneas B, acá podemos ver un patrón A, o sea, esto está mejor, con una mejor aireación. Acá podemos ver un paciente igualmente con 0 de PIP,
y tenemos un patrón coalescente e incluso con un par de consolidaciones, y acá podemos ver cómo gana el paciente luego de aumentarle la PIB. Entonces nos podría servir de esta manera para titular la PIB en el punto en el que veamos un mejor coeficiente de aireación o un mejor luz score. En esta parte del trabajo, pues en las consolidaciones no encontramos mayor diferencia entre 0 de PIB y PIB de 14. Entonces nos sirve para individualizar el tratamiento, para mirarle al paciente y guiarnos mediante algo dinámico y algo reproducible. Igualmente, otra de las maneras que nos recomiendan en este trabajo del mismo autor es cómo titular la PIB en el paciente ventilado. Entonces, un paciente que tenga en los 4 blue points, anterior, superior, inferior, derecho, izquierdo, un patrón A, un patrón de tipo A, ese paciente no debería titulársele la PIB o no deberíamos ponerle una PIB mayor de 10. Entonces nos quedamos con PIB de 5, 7 y ese sería la PIB segura para evitar la sobredistensión. Pero si el paciente tiene un patrón con líneas B difusas, vamos haciendo un PIB trial, vamos tratando de buscarle la PIB mejor mediante colocamos el transductor y vamos subiendo de 2 puntos en 2 puntos hasta el punto en el que tengamos un mejor coeficiente de aireación. Aquí podemos ver con 12, con 14 o con 16. Obviamente no creo que haya nadie que haga esto y le deje al paciente con 16 de PIB y nada más. Esto tendrá que corresponderse con los valores de monitoreo de la ventilación mecánica para mantenernos en el sector protectivo. Porque por más que el pulmón, porque yo puedo ponerle 20 de PIB y seguro, probablemente esto va a mejorar, pero si eso le está produciendo sobredistensión, pues no se puede. Pero es una manera. Este es un paciente que después de pasarlo de decúbito supino, ya hizo su tiempo de prono, pasó a decúbito supino, es un COVID, y a las más o menos una media hora, una hora después, el paciente empieza a presentar deterioro de la oxigenación, entonces íbamos a pasarlo a prono nuevamente, pero le hicimos ultrasonido pulmonar. ¿Qué observamos? Esto es en el blue point, en el blue point inferior. Podemos ver toda esta consolidación que el paciente estaba haciendo, zonas atelectásicas, podemos ver broncograma aéreo que no es dinámico y una masa completa que apenas se puede observar el deslizamiento pleural. Entonces, ¿qué pasó? Le pusimos PIB. Al subirle la PIB de 10 a 14, además era un paciente obeso, al ponerle PIB de 10 a 14, podemos ver cómo cambia el patrón ecográfico de un patrón de consolidación a un patrón B. Entonces ganamos aireación, el paciente mejoró y no necesitó volver al prono. Luego podemos también, mediante el mismo paradigma, utilizar la ecografía para guiar las maniobras de reclutamiento. Pues habrá mucho que hablar de maniobras de reclutamiento, si son útiles, si producen mortalidad, etcétera. Pues algo que se ha usado mucho, que mejora la oxigenación y que si se utilizan las personas que son respondedoras o los pulmones que pueden ser respondedores, podrían ser una buena opción. Entonces podemos ver acá un patrón de consolidación que va cambiando según se va realizando. Esta es con el protocolo de PIB de 40 centímetros de agua en 40 segundos. Bastante agresivo, pero se puede mirar. Entonces podemos mirar lo que estamos haciendo. Y este trabajo, porque proponen un algoritmo, es para los pacientes que en quirófano. Bueno, pues ahora ya nadie ventila con 0 de PIB, pues ahora todos, incluso en cirugía, se recomienda al menos 5 de PIB. Un gran jefe y maestro decía, un vaso de agua y 5 de PIB no se le niega a nadie. Entonces, ¿qué hacemos? El paciente que ya está intubado en el quirófano, le empezamos a realizar la ultrasonografía. Miramos las zonas en las que hay atelectasias o si hay atelectasias y vamos incrementando la PIB de 2 en 2 y observando qué sucede con el patrón de aireación. No pasamos de una presión pico de 40, entonces es una maniobra un poco segura porque no le damos el mismo número a todos. Puede ser que un pulmón con menos compliance llegue a 40 con mucha menos presión que un pulmón con una compliance normal. Mantenemos la ventilación por 1 minuto, por 60 segundos al menos, mirando obviamente el monitoreo hemodinámico. Ahí se puede mirar también el corazón, qué pasa con el ventrículo derecho en el momento que le vamos subiendo la presión intratorácica y vamos a encontrar un montón de cosas por las que a veces es muy peligroso hacer la maniobra de reclutamiento. Y luego vamos bajando la PIB de 2 en 2 hasta encontrar el lugar en donde tengamos un mejor coeficiente de aireación. Y titulamos la PIB 2 puntos por encima de esto. Entonces, empezamos antes de la inducción de la anestesia. Luego, el paciente intubado con PIB de 5, miramos esto.
Vamos subiendo, 15, 17. 17 es su punto mayor, el punto en el que no llegamos a 40 de presión pico, pero ganamos aireación, se pierde el patrón intersticial y posteriormente vamos bajando progresivamente hasta el punto donde vuelvan a aparecer las líneas B. Ese punto era 7, entonces al paciente queda con 2 puntos por encima, 9. Es más o menos tratar de mirar los puntos de apertura y cierre cíclicos de la vía aérea. Y así, con el mismo paradigma, ir subiendo las presiones, poniendo pipo, prono, lo que sea, y mirar el pulmón, se han escrito varios trabajos, sobre todo en pediatría. Otra herramienta muy importante en la que se puede utilizar el ultrasonido es para el monitoreo de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces, ¿qué podemos hacer? En todos los criterios para el diagnóstico de neumonía asociada a la ventilación mecánica se cuenta una imagen. La imagen por radiografía de tórax, por radiografía de tórax, por radiografía de tórax, pero si tenemos validada la ecografía frente a las imágenes de radiografía de tórax, podemos utilizar la ecografía. Entonces, es una buena imagen que si yo tengo un patrón B y luego tengo un patrón consolidativo y el paciente además tiene leucocitosis, procalcitonina, etcétera, 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 pues probablemente el paciente esté haciendo una neumonía asociada a la ventilación mecánica. En el mismo trabajo, pues aquí podemos ver los patrones, lo que ya vimos en las diapositivas anteriores, según todos los síndromes pulmonares, y va a tener una muy buena correlación y sobre todo una gran ventaja, porque nosotros, todos los habitantes del planeta, recibimos radiación cósmica por el Sol, eh, y realizarle al paciente una radiografía de tórax significa como que le hemos expuesto 10 días a la radiación del Sol o a la radiación de un lugar abierto. Y exponerle al paciente una tomografía computada de tórax equivale a exponerle a una persona como a 3 años de radiación en un lugar externo. Entonces, si podemos al paciente monitorizarle y además evitarle esto de la radiación, pues magnífico. Y ahora, tiempo de prono. Tengo 8 pacientes en la UCI, los 8 están pronados porque estamos hablando de COVID, porque todo es COVID últimamente, pues podemos utilizar el ultrasonido para el prono. En la fisiopatología del prono, lo que sucede es que las zonas no dependientes son las zonas en las que por gravedad y por presión hidrostática van a sufrir mayor atelectasias y mayor pérdida de aireación en el paciente que sufre una injuria pulmonar aguda. Entonces, cuando nosotros le ponemos en prono, la poca complacencia del tórax anterior, cuando se encuentra hacia abajo, va a hacer que todo el flujo de aire vaya hacia las zonas posteriores y reclute estas zonas y mejore la oxigenación. Así podríamos tener un 38.7% más o menos de zonas para ventilar en supino frente a un 60% en el paciente en prono. Fuera de el sinfín de cosas positivas que ya sabemos, hemodinámicas, ventrículo derecho, etcétera, que tiene el prono. Es la cosa más costo efectiva, de menor costo, pues, y con mayor eficacia, incluso en mortalidad. Ahora, ¿cómo podemos utilizar el ultrasonido? Podríamos predecir que el paciente pueda responder al prono. ¿Qué significa? El paciente que llega con un distrés menos de 150 EPAF hay que pronarle con eco, sin eco, con lo que hagamos, porque a la final es una maniobra que no le va a hacer mal al paciente si se la hace correctamente. Pero si el paciente luego de esto vuelve a deteriorarse, podríamos utilizar la ecografía para ver si le conviene o no volverse a pronar. Por ejemplo, es un uso que se le podría dar. Entonces, en este trabajo, escrito por Pratt y Guinard, fueron 19 pacientes. Entonces, ¿qué hicieron? Ultrasonido en el momento del prono a las 2 horas, a las 12 y a las 14 horas. Y dividieron en 2 grupos, los que respondieron mediante la PAFI y miraron entre todos los respondedores cuál fue el patrón pulmonar que más se repitió. Esto fue revisado por expertos ciegos, o sea, no veía de qué se trataba, solamente veía las imágenes, y lo que observaron es que el patrón normal en las regiones anteriores predice una buena respuesta al prono con una P estadísticamente significativa y un valor predictivo positivo del 100%. O sea, si nosotros pronamos y nos sirve el prono cuando en las zonas posteriores se encuentran las lesiones, al pronar estas zonas ganamos. O sea, que el paciente debe tener las regiones anteriores un patrón normal. Si el paciente no tuviera un patrón normal en la región anterior, pues es probable que el prono a ese paciente no le convenga.
De todos modos, pues es muy complejo medir esto, es muy difícil, así que este trabajo que se realizó, esto fue un año después, pues no pudo encontrar los mismos hallazgos, pero fisiopatológicamente tiene una razón. Y así existe el Blue Protocol, el protocolo de ultrasonido y prono. En este protocolo, pues, más se centraron en mirar cuál patrón pulmonar tiene el paciente que está en prono y que puede predecir su sobrevivencia. Entonces, igualmente, se hizo el ultrasonido a las 0 horas, a las 3 y a las 6 horas, y se miró, se comparó entre los respondedores en una PAFI. Los respondedores que tuvieron buena PAFI, cuál fue el patrón ultrasonográfico y cómo se comportó. Ellos no pudieron determinar que la ecografía pudiera predecir si funciona o no el prono, pero sí pudieron encontrar que en el paciente que le cambia al menos 5 puntos su índice, su luz score, o sea, le bajan 5 puntos en los hallazgos pulmonares patológicos, entre las horas 0 y las horas 3 se relacionaba con supervivencia, con sensibilidad del 57 y especificidad del 75%. En fin, ¿de qué se trata? De que podemos mirar el pulmón mientras hacemos lo que hagamos. Le pongo un poco más de PIB, le miro el pulmón y nos puede servir para guiar de alguna manera lo que estamos haciendo. Y la última cosa que es muy importante, que probablemente esto es lo que está más validado y conocido, es el ultrasonido y el destete. En el destete ventilatorio podemos utilizar y se tienen que ver tres cosas. El diafragma, tenemos que ver el pulmón, tenemos que ver el corazón y además podemos ver la pleura. Entonces, índices diafragmáticos para el uso del Winning, la excursión diafragmática tiene que ser a mayor de 11 milímetros. La, eh, la mejor excursión diafragmática, si es izquierdo-derecha, la fracción de engrosamiento, por todo músculo cuando se contrae se engrosa. Si el diafragma se encuentra atrófico, el paciente tiene un engrosamiento muy bajo, menos del 30%, es porque no va a responder al Winning. Expulsión diafragmática, engrosamiento diafragmático y el tamaño del diafragma en reposo, que es un indicativo de atrofia diafragmática. Además, tenemos que ver el corazón, porque el corazón va a ser el que tenga que responder luego de la extubación, entonces con valoración de la función sistólica y sobre todo, de la función diastólica. Porque cuando cambiemos las presiones luego de la extubación o luego de quitarle la presión positiva del corazón, el corazón va a sufrir una carga de volumen por el cambio de presiones en el espacio intratorácico. Además, mirar la pleura, porque si el paciente tiene un derrame pleural grande, pues probablemente primero el corazón no esté bien, el balance no esté correcto en el paciente y además pueda necesitar un drenaje pleural antes de pensar en la extubación. Y luego el luz score. Si tenemos un luz score menos de 13, pues el paciente probablemente se vaya a extubar bien. Y si tenemos un luz score más de 17, pues probablemente se vaya a extubar bien. Esto en COVID es bastante complejo porque estamos viendo que el paciente se va con secuelas pulmonares severas. Y si nos guiamos solamente por esto para el Winning, pues probablemente nadie se extube porque el paciente se va con un luz score más de 13 casi siempre. Se extuban de esta manera. Por eso la conjunción entre la ecografía y todo lo demás, todo lo clínico. Entonces, vemos ecografía antes de la prueba de ventilación espontánea, durante la prueba de ventilación espontánea y después de que una prueba de ventilación espontánea haya fallado. Entonces, antes vemos ecocardiografía, ecografía pulmonar y pleural, ecografía diafragmática, etc. Y por último, el ultrasonido pulmonar es fácil, pero no tan fácil. Entonces tenemos que entrenarnos. Ahora, ¿qué tan grande tiene que ser la curva de aprendizaje para poder aprender ultrasonido pulmonar? Este trabajo publicado en el 2018 en una revista de alto impacto, pues fue un estudio multicéntrico sobre las destrezas en ecografía pulmonar en 10 unidades de cuidados intensivos. Brasil, China, Francia y Uruguay. Entonces, ¿qué hicieron? 2 horas de capacitación a los participantes del curso, médicos, intensivistas, de emergenciólogos, pero que no tengan experiencia en ecografía. Y luego de esta capacitación fueron con expertos a realizar entrenamiento en los pacientes. Entonces, en la primera evaluación hacia el centro que va a ser el paciente experto, todavía tenemos mucha dispersión de la concordancia entre lo que ve el experto y lo que ve el novato.
Pero ya para la sexta evaluación, entonces existe una buena correlación. ¿Esto qué indica? Que generalmente no necesitamos 5 años para podernos formar en ecografía pulmonar y poder hacer una ecografía pulmonar adecuada. La curva de aprendizaje en este estudio cerró en concordancia con los expertos luego de 25 exploraciones supervisadas. 25 exploraciones supervisadas se puede hacer en un solo taller, en un solo día. Entonces, ¿a qué nos tiene que animar esto? A que tenemos que buscar la manera de acreditarnos y buscar la manera de aprender esta herramienta de la ecografía como algo indispensable en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, es indispensable en el manejo de los pacientes. Entender bien el concepto POCUS, respuestas binarias del paciente, ¿tiene o no tiene neumotórax, sí o no? El paciente tiene o no tiene fallas históricas, sí o no? Respuestas a preguntas específicas y siempre, siempre el complemento con la valoración clínica. El seguimiento del paciente en ventilación mecánica estará dado por la conjunción tanto de todos los conceptos de ultrasonografía, además de todos los conceptos de dinámica pulmonar que debemos saber, cómo monitorizar el ventilador, el paciente, la clínica, lo hemodinámico, todo. Tiene muchas ventajas sobre métodos basados en radiación, por supuesto, sobre radiografía, tomografía, etcétera. El estándar seguirá siendo la tomografía, pero la ecografía nos puede ayudar muchísimo. Tiene una curva de aprendizaje realmente baja, esto hay que decirlo, por lo que invitamos a todos para que se puedan formar en esto, y es un gran campo por aprender, por emprender, porque hay muchas cosas más que se pueden hacer, se puede validar un montón de cosas que todavía están pendientes y que deberíamos tratar de realizarlo. Entonces, pues muchas gracias a todos por su atención y atento a cualquier pregunta. Gracias. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por su exposición muy completa. Muchísimas gracias también por enseñarnos estos nuevos métodos. Durante su exposición hubieron 2 preguntas, pero fueron ya respondidas justamente con el final de su charla. Sin embargo, existe una pregunta un poco más abierta, porque existen algunos participantes que nos mencionan que sus unidades de cuidados intensivos o unidades de cuidados intermedios no se utiliza esta herramienta. ¿Qué podría decirles o cómo se podría fomentar el uso de la misma? Bueno, miren, yo les hablo desde provincia, yo no trabajo en el hospital más grande del país y todo nace desde una necesidad. ¿Qué pasó? Pues nosotros estamos como 2 o 3 años sin tomógrafo y no tengo yo una tomografía de un paciente COVID, pero tengo ecografía de todos en el tiempo. Soy coordinador de una unidad. Lo que hay que decirles, indicarles a la gente que hace administrativo, a ellos lo que les interesa es cuestión de costo y beneficio. ¿Cuánto le cuesta al hospital un paciente con neumotórax? ¿Cuánto le cuesta al hospital un paciente, cuánto le cuesta al hospital una tomografía? Que le podemos evitar al paciente con el uso del ultrasonido. Y cuando le muestras cuánto se van a ahorrar al invertir en un equipo, entonces va a funcionar. Y así es como lo estamos haciendo y hemos podido conseguir. Y luego, existen ultraportátiles y existen ecógrafos que se encuentran ahora al alcance de las manos. Ya no, un ecógrafo ya no cuesta $60,000. O sea, es algo que está mucho más fácil para poderlo tener. Entonces, todo está en demostrar la utilidad de esto y eso está claramente descrito, pero como lo vemos es algo que todavía no se ha llegado a implementar y tiene que quedar esa duda en todos los que hemos asistido a cualquier charla de ecografía, de tratar de implementar esto en nuestras realidades, porque esto es justamente para los lugares donde no tengo nada. Yo no tengo, por ejemplo, monitoreo de presión intracraniana. Todo hacemos mediante ecodoppler transcraniano, mediante ecografía de la vaina de nervio óptico y así hemos manejado a los pacientes, porque no tengo ni a dónde referirles ni tengo qué más hacer, pero tengo ecografía. Muy cierto, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta. Tenemos una última pregunta en cuanto al protocolo que usted mostraba para medir la radiación PIP. Mostraba valores bastante altos de la PIP. ¿En algún caso, Sí. qué porcentaje de posibles eventos adversos Claro que sí, pudieron causar seguro, seguro, realizando seguro. esto? Entonces, eso es el otro concepto de la ecografía. No le voy a poner 16 o 18 o 20 de PIB al paciente sin mirar el ventilador. Si ya me estoy pasando del límite de la presión plató de 30 a 25, idealmente, pues ya no puedo seguir. Por más que la ecografía me siga pidiendo que le aumente la PIB, no lo voy a hacer. Por eso, no todo es el eco, es el eco más todo lo demás. Por ejemplo, una cosa que hay que hacer siempre cuando le damos PIB al paciente es mirar el ventrículo derecho. Y van a encontrarse cómo el ventrículo derecho se va dilatando progresivamente y va fallando progresivamente por su poca
poca capacidad de respuesta ante los cambios en la presión intratorácica. Entonces, todo es monitorizar. Eh, si el paciente, hay pacientes que toleran, sí, 16, 18 de PIB, obesos, por ejemplo, que necesitan un poco más, etcétera. Ahí sí, pero siempre, siempre, la ecografía, además, la medición clínica, la medición de las curvas del ventilador, la medición de las presiones, y etcétera. Muchísimas gracias, doctor, por sus respuestas, por su tiempo y por todo lo que nos ha mostrado el día de hoy. Esperamos tenerle en una nueva ocasión, igual, Seguro. profesor. Gracias. Gracias.